Bueno, sí, soy nacida acá en Trevelin y viví hasta los 16 años que me fui a estudiar a Buenos Aires. Soy parte de una familia con, mis padres. Mi papá falleció hace unos años y somos 3 hermanos, 2 mujeres y un varón. Como te decía, me fui a estudiar cuando tenía 16 años a la Facultad de Derecho a la Universidad de Buenos Aires. Era la segunda promoción del ciclo básico. Había sido el año anterior el inicio de esta modalidad de la Universidad de Buenos Aires. Y bueno, me quedé trabajando, estudié la carrera también de escribanía y finalmente después de 14 años me vine nuevamente a Chubut y volví a vivir a Trevelin, más allá que hace muchos años que trabajo en Esquel. O sea, me siento un poco de Trevelin, un poco de Esquel, o sea, como que claro, no hay una diferencia. ¿Y cómo te podrías describir, sin mencionar, por ejemplo, por ahí los títulos en la carrera, en algunas palabras, te podrías describir vos, tienes carita? Qué pregunta. No, bueno, en realidad yo, si me preguntás cómo me defino como una trabajadora. O sea, me gusta mucho trabajar no solo en lo que hago, en esto que es trabajar en la justicia y con el derecho, pero también me gustan hacer un montón de otras cosas, pero sí, es un tema que incluso lo he tenido que trabajar en la terapia porque le dedico muchas horas de mi vida al trabajo, en especial a todo lo que tiene que ver con mi profesión. Tengo una familia, además, que me casé con Santiago hace más de 30 años, tengo 3 hijos, ya están grandes. ¿Sigue tu huella? La más chiquita, los 2 más grandes, Sofía y Emiliano, estudiaron medicina, están viviendo en el extranjero, en Barcelona. Y Antonia se resistió a ser abogada, pero finalmente, después de intentar otra carrera, está estudiando Derecho en la Universidad de Buenos Aires. Mi esposo también es abogado, así que, se ve que ahí hubo un poco de influencia familiar. El hecho de vivir en la cordillera o en la zona o de haber crecido, ¿cambió o influye en tu forma de ver la justicia? No, en realidad yo pienso que todos los que trabajamos en el Poder Judicial, sin perjuicio del lugar donde ejercemos la profesión, que obviamente es importante conocer el marco sociocultural en la que uno trabaja, y las resoluciones que se dictan deben tener en consideración, como te digo, cuestiones que hacen a la convivencia social y que no en todos los lugares son distintas. No creo que cambie sustancialmente en la provincia y tampoco en el país, más allá de esas idiosincrasias particulares. De hecho, nosotros como jueces de la Cámara Penal muchas veces intervenimos como subrogantes en causas de Comodoro Rivadavia, de Sarmiento, de la Costa, y no advierto que haya grandes diferencias en la forma de trabajar en este punto. El desafío más grande que tuviste que enfrentar, si es que lo hubo, para balancear tu vida personal con tu vida profesional. Mira, en principio, viste que nosotras todas nos formamos en un sistema cultural donde las mujeres teníamos asignado un rol social que está muy dirigido a ocuparnos de las tareas domésticas, del cuidado de los hijos, después del cuidado de los padres. En mi caso, tuve la posibilidad de irme a estudiar. Mi papá y mi mamá, los dos, siempre pensaron de que era re importante de que yo, como una hija, no importa si era varón, si era mujer, digamos, nos capacitáramos, tuviéramos un estudio, sea un oficio o una profesión, para poder desenvolvernos y vivir. Después, cuando te recibís de abogada y empezás a buscar trabajo, se presentan las mismas dificultades que se le presentan a las mujeres en otras profesiones. En mi caso en particular, todos los cargos a los que accedí, que fueron desde jueza de paz en el año 98, después fui secretaria de cámara, jueza penal y finalmente camarista, siempre fueron por concurso. Y
nada, o sea, somos muy pocas las que accedemos a estos lugares. En la provincia, de hecho, camaristas penales actualmente solo somos 3. Así que sí, es un desafío ejercer la magistratura para las mujeres y en especial para ejercerla en el ámbito penal, porque vemos también que son espacios que están siempre un poco predeterminados para los varones, pero bueno, con el tiempo y concursando hemos podido llegar a esos lugares. Y capacitándose también, ¿no? Bueno, la capacitación es esencial, o sea, la abogacía o el derecho es una carrera que exige una capacitación constante porque, bueno, las leyes se van modificando todo el tiempo, es muy dinámico el derecho y más en tiempos actuales que todo es muy dinámico, a diferencia de otras etapas de la historia, ¿no? Sí, pero va evolucionando también la forma de trabajar, por ejemplo, justo lo que vos estás diciendo, el tema mujer y todo lo que implica todo el área penal. Y muchas veces siempre, no sé cómo decirlo, pero ha sido por ahí desacreditado el papel de la mujer, tanto para la persona si es víctima o si es una persona profesional, en este caso como un papel que cumplís vos. Entonces eso también fue evolucionando con el tiempo, no es lo mismo hoy que hace 30 años atrás. No, por supuesto, mira, evolucionando a favor. A favor, sí. Obviamente después de muchas luchas vos pensás que hace un siglo, es decir, que podríamos pensar en nuestras abuelas, no tenían derecho a estudiar, mucho menos una profesión como era la abogacía o la medicina, inclusive. Las primeras mujeres que estudiaron son de comienzo del siglo, de 1910, 1905. Después se recibían y les costaba empezar a trabajar, no podían ejercer la profesión. Inclusive la primera abogada en la Argentina fue a comienzo del siglo, pero la primera mujer que pudo ser jueza fue a mitad de siglo. Y paralelamente teníamos otras restricciones, como por ejemplo no podíamos votar, no podíamos acceder a trabajos en la administración pública o en algunos oficios. Pensá que no había mujeres bomberos en aquella época o choferes. Fue necesario un fallo de la Corte para que puedan ser choferes de colectivo las mujeres. Se ha ido avanzando, por supuesto, las leyes de paridad. En el año 1994, cuando se reforma la Constitución, en el artículo 75, inciso 23, se obliga al Congreso Nacional a tomar o a dictar leyes que contengan medidas de acción positiva. Esto es justamente para terminar con la discriminación que sufren las mujeres, porque todo esto de no poder acceder a ciertos derechos, como el de estudiar, como el de trabajar en cualquier lugar, son formas de romper con la igualdad y son formas discriminatorias. Pero bueno, te decía, hemos ido avanzando a partir de las luchas de muchas mujeres que han pasado por la historia. De hecho, el 8 de marzo es un día que fue fijado en homenaje a mujeres que murieron luchando por sus derechos en los Estados Unidos. Y actualmente todavía quedan brechas muy importantes que superar porque la igualdad no está alcanzada. Se han dictado numerosas normas que hablan de la igualdad formal, esto es, en la ley las mujeres tienen los mismos derechos que los varones, pero a la hora de ejercerlo tienen muchas dificultades para hacerlo. Y bueno, vos decís, desde ese lugar yo te hablo en primer término en la posibilidad que tiene cualquier mujer de acceder a un trabajo, de tener la misma remuneración que un varón, a pesar de que muchos creen que esto está superado. No es cierto, los informes mundiales dan cuenta de que no. También decirte que para las mujeres, cuando ven vulnerados sus derechos, es mucho más difícil todo, inclusive el acceso a la justicia. Desde el Poder Judicial trabajamos permanentemente para capacitarnos y para que ese acceso sea cada vez más sencillo y realmente le garanticemos a las mujeres que tienen sus derechos vulnerados que puedan ser restituidos. Trabajamos obviamente para que el acceso a la justicia sea para todos igual. Cuando nosotros hablamos de que tenemos que capacitarnos para
para garantizar el acceso a las mujeres es porque estadísticamente está demostrado que le cuesta más a las mujeres llegar a los tribunales, a decisiones judiciales que atiendan sus derechos que a los varones. Sobre este punto hay una resistencia social de creer que esto es así, pero quienes estamos todo el tiempo atendiendo los reclamos de las mujeres, de los varones, advertimos que efectivamente, socialmente todavía, existen muchísimas dificultades para que las mujeres puedan ejercer los derechos en igualdad de condiciones. Ahora tal vez hay una mayor insistencia de la mujer porque conoce mejor sus derechos. Hoy, a decir, no, esto no es justo para mí, voy a ir de nuevo a insistir. ¿Se nota mucho eso en los últimos años? Sí, bueno, no solo que nos hemos capacitado quienes estamos trabajando en el Poder Judicial, en otros poderes del Estado, sino que también se ha concientizado a la población sobre lo que no está bien. Hasta hace muchos años estaba naturalizada gran parte de la violencia que se ejercía respecto de las mujeres. Hoy se trabaja para que esto no sea así, para que cualquier acto de violencia sea denunciado, y efectivamente las mujeres no denunciaban, y bueno, a partir de todo este trabajo se han empezado a recibir más denuncias. De todas maneras, queda mucho para hacer en ese sentido, ¿no? Los números sobre la violencia de género son contundentes por la cantidad de femicidios que tenemos en el país durante los últimos años, que estamos siempre casi con un femicidio por día. Así que, bueno, es necesario seguir concientizando sobre que la violencia no es buena en ningún caso y que se debe trabajar para eliminar la violencia contra la mujer. Yo siempre digo que no se es consciente de la relación que tiene la violencia con la desigualdad. Y uso como ejemplo que siempre es más fácil ser violento un grandote con uno más chico. O sea, ¿por qué? Porque el más chico tiene una situación de inferioridad en términos de posibilidades de defenderse del mayor. Bueno, lo mismo ocurre con las mujeres, que frente a un acto de violencia tienen menores condiciones físicas e inclusive psíquicas para defenderse del acto de violencia. Y no se le puede pedir a las mujeres actos de heroísmo, ya que muchas veces en el intento de resistir cualquier acto de violencia está en riesgo en realidad no solo la salud, sino también la vida. Claro, y también hablando un poco más sobre los distintos tipos de violencia, que hay un montón, vos mencionabas física y psicológica, y también existe la violencia económica, que se nota mucho en casos que son presentados después a la justicia. Sí, los tipos de violencia de género son numerosos. Los más comunes, obviamente, que vos mencionás son el de la violencia física, la violencia psíquica mediante amenazas, insultos que terminan bajando la autoestima de las mujeres, y también la económica, porque bueno, en este contexto donde las mujeres, muchas, no tienen la posibilidad de salir a trabajar porque el propio sistema cultural las coloca en el lugar de tener que quedarse en la casa para realizar las tareas domésticas o los cuidados de los hijos, después es muy difícil frente a una relación de pareja que no funciona, tomar la decisión de separarse, en tanto tienen una dependencia económica, y eso muchas veces es utilizado por los varones para mantener una relación que no funciona bajo la condición o la extorsión de que si se separan la mujer ya no va a tener los medios para vivir, y con las dificultades que se presentan para volver al mercado del trabajo cuando las mujeres ya tienen varios años y deben competir con mujeres jóvenes o con varones jóvenes que tienen una capacitación diferente. Volviendo un poquito más al 8M que se acerca, en realidad encaminándonos porque veníamos por ese lado, ¿qué cambia cuando una mujer llega a un puesto, por ejemplo, a un puesto importante? ¿Cambia la forma de ver, por ejemplo, un conflicto? Bueno, en principio la diversidad existe en una sociedad. Hay distintas personas que cambian por su género, por su raza, por sus religiones, y la calidad democrática se mejora en la medida de que en los espacios de poder
existan personas diversas de toda índole. Cuando una mujer integra un espacio de poder, claramente le aporta a la democracia la visión que tienen las mujeres y eso en sí mismo ya representa un mejoramiento de las condiciones de convivencia de toda sociedad. Por otro lado, las mujeres tienen derecho a estar representadas, somos más de la mitad de la población, de manera que al igual que los varones tenemos derecho a ocupar en el mismo porcentaje los lugares de poder. Por eso se han sancionado leyes de paridad, especialmente para los lugares, los poderes legislativos, no así en la provincia del Chubut para el Poder Judicial ni tampoco para el Poder Ejecutivo. Hay algunas provincias, yo estuve en Santa Fe, que tiene una ley de paridad, pero lamentablemente cuando los cargos no se concursan, los hombres siguen eligiendo en su mayoría varones. Este año, ¿cuál te gustaría dejarles algún mensaje a las mujeres que trabajan en el sistema judicial de acá, de Chubut? Bueno, en realidad el mensaje es que nosotras tenemos la enorme responsabilidad de garantizar los derechos de toda la ciudadanía, quienes trabajamos en el Poder Judicial, y que debemos ser conscientes que estadísticamente los derechos de las mujeres, de los niños, de los ancianos están más vulnerados que respecto de otros grupos sociales, y que en ese sentido debemos capacitarnos y fundamentalmente entender perfectamente la problemática para que cuando lleguen los conflictos a nuestros tribunales y tengamos que resolverlo, lo hagamos teniendo siempre en cuenta de que son personas y que nosotros estamos obligados a poner la balanza de la justicia. Bien, y para cerrar, ¿qué dirías a una joven estudiante de Derecho, por ejemplo, alguien que está estudiando acá en Esquel, que por ahí tal vez sueña ser alguna vez con ser jueza? Bueno, decirle que la carrera de abogacía o inclusive la carrera judicial es una de las carreras que necesita mucha vocación de servicio, porque nosotros somos servidores públicos, pero que realmente trabajar nos hace sentir que podemos modificar y hacer un poquito más justo un mundo donde hay tantas injusticias. Así que obviamente que merece, digamos, o requiere de un esfuerzo, como cualquier profesión, poder acceder a la carrera judicial y en este caso al trabajo de ser jueza, pero que vale la pena. Yo todavía conservo la misma vocación y la misma pasión por el derecho, por la justicia, que cuando ingresé a los tribunales, y eso es lo que me mantiene activa y por eso participo del asociacionismo judicial. Soy presidenta de la Asociación de Magistrados o de la Magistratura y Funcionariado Judicial de Chubut, y también soy presidenta de una red nacional que es la Red Mujeres para la Justicia, que en ambos casos trabajan para la independencia judicial, para la defensa de los derechos humanos de toda la ciudadanía y en especial respecto de la Red Mujeres por la igualdad de todas las mujeres a la hora de ejercer sus derechos. ¿Te imaginaste cuando te fuiste a estudiar que vas a lograr estar en una posición así como la que estás hoy? No, nunca me imaginé. La verdad que yo me fui muy chica de acá y bueno, sí quería estudiar una carrera. En ese momento estuve por estudiar arquitectura, finalmente me decidí por derecho, pensando en otra orientación, no pensaba dedicarme al Poder Judicial. El derecho te da muchos marcos de acción. Terminé finalmente apasionándome por el derecho penal desde el primer año de la carrera y bueno, me marcó tanto que terminé haciendo la carrera judicial en esa rama, pero no, la verdad que yo soy una agradecida de la vida de poder haber estudiado y después de poder haber accedido a estos cargos que son un honor, porque la verdad que ejercer la magistratura es un honor para cualquier persona, y también con orgullo lo digo de que siempre han sido cargos que he concursado, que he tenido, digamos, la posibilidad de presentarme en esos concursos y de ganarlos, y eso te da mucha legitimidad. Soy una defensora del Poder Judicial, de la independencia judicial. Creo que
tenemos que seguir trabajando fuertemente para recuperar la legitimidad que ha perdido el Poder Judicial, y esa legitimidad se recupera cuando la gente vuelva a confiar de que las decisiones que tomamos los jueces son solamente basadas en el derecho y en ningún otro tipo de condicionamientos, como pueden ser condicionamientos políticos o de grupos económicos o de grupos mediáticos o incluso de reclamos sociales, porque sabemos que muchas veces la sociedad espera decisiones judiciales que no responden a la ley, y nosotros somos o integramos un poder judicial que es contramayoritario. ¿Esto qué quiere decir? Que actúa en defensa de los más vulnerables, de las garantías de los ciudadanos, y muchas veces aquello que cuestionamos de una decisión judicial porque pensamos que no es justa, tiene que ver con sentimientos más subjetivos, pero que si nos pusiéramos en el lugar de la persona que está haciendo, digamos, que está yendo al Poder Judicial a buscar justicia, seguramente la visión sería totalmente distinta, porque eso lo hemos notado. Todos cuando llegan a los tribunales quieren tener un juez imparcial, independiente y que sea el mejor, y que todos los funcionarios, fiscales, defensores que intervengan también sean los mejores para que su caso sea resuelto como corresponde.